Una vez más, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema 1.3. Entonces, es lo referente al crecimiento microbiano, lo que tenemos que considerar, lo que es más importante con respecto a microorganismos y lo que se puede usar para nuestra materia, que es procesos tecnológicos sustentables. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en que nosotros podemos llegar a calcular el número de generaciones que se forman cuando se duplica en tiempo. Entonces, vamos a continuar. Y vamos a observar, dejen, pongo el puntero, que bueno, el tiempo de generación lo vamos a definir como TG y como habíamos dicho, pues está el tiempo de duplicación. Entonces, el tiempo de generación va a ser el tiempo que transcurre cuando la población se duplique. También se le conoce pues como TD, ¿no? Esto que estábamos mencionando y depende de factores nutricionales y genéticos. Entonces, si nosotros consideramos detener el experimento cuando la concentración sea el doble de la concentración inicial y se reemplaza en la ecuación 3, para recordar la ecuación 3, me voy a regresar tantito, que es esta que obtenemos al momento de integrar esta. Entonces, vamos a llegar que aplicando la solución del logaritmo natural, que era la concentración al momento de tener el experimento, pero ahora va a ser el doble de la concentración inicial, es igual al logaritmo natural de la concentración inicial de células. Recordemos que esto con respecto a la biomasa, la X, más la velocidad específica máxima por el tiempo de duplicación. Entonces, de aquí pues voy a tener el logaritmo de x0 que tiene que ver con la biomasa. Si nosotros factorizamos un poquito y luego despejamos, vamos a tener que entonces el tiempo de duplicación o de generación es igual al logaritmo de 2, el logaritmo natural de 2, porque recuerden que es un modelo matemático donde estamos viendo que es base 2, de ahí sale. Recordad un poquito. Entonces, logaritmo natural de 2 entre la velocidad específica máxima. Ok, de aquí es que volvemos a la ecuación, que el número de generaciones es igual al tiempo en el cual yo voy a detener mi experimento entre el tiempo de duplicación. Y bueno, continuando con esto, nosotros, como les comentaba, si vamos a observar mediante el modelo de velocidad de crecimiento, si yo observo la constante al momento de realizar la operación, entonces puedo determinar la fase, de tal forma que si nosotros estamos en los tiempos iniciales donde está corriendo el experimento y veo que mi velocidad específica de crecimiento es aproximadamente cero, estoy en la lag, porque recuerden que es esta parte de aquí. Si veo que mi aceleración en un momento dado, o sea, esto ya es cuando yo ya corro todo el experimento, ¿no? Bueno, si yo empiezo a ver que mi aceleración es menor que mi aceleración, mi velocidad, perdón, mi velocidad de crecimiento específica es menor que mi velocidad de crecimiento específico mayor. Entonces, aquí lo que vamos a estar viendo es que va a haber una aceleración, ujú, que es el número 2, está por acá, es esta partecita, es como el inter entre el lag y la exponencial. La exponencial es donde voy a observar que ahora sí tengo este comportamiento constante, donde mi velocidad específica de crecimiento, pues va a ser el máximo valor que voy a observar durante el experimento. Luego voy a obtener una declinación, que es otra vez este inter, como donde empieza a cambiar, y entonces otra vez empieza a disminuir mi velocidad de crecimiento específica. Luego voy a obtener una que definitivamente va a ser igual a cero, que es esta parte estacionaria de aquí, es el 5. Y por último, cuando tiene un valor negativo, entonces estoy en esta parte de aquí, que es la 6. Y bueno, vamos a considerar ahora que, a fin de cuentas, lo que estábamos mencionando, ¿no? Bueno, pues el sustrato donde yo voy a tener mis microorganismos, pues va a tener una cierta cantidad de nutrientes y este sustrato, pues si nosotros recordamos un poquito lo que son los conceptos de química, hay algo que se llama reactivo limitante. Entonces, en este caso, en este sistema también va a existir lo que es el sustrato limitante, porque este sustrato es el que
nosotros estamos proporcionando para que tengan nutrientes y puedan crecer estos microorganismos. Entonces, si nosotros consideramos un sustrato limitante, hace algunos años existió un investigador mono que observa y considera que si el sustrato es limitante, va a tener un determinado comportamiento. Entonces, de ahí es que surge esta ecuación de Monod, donde me dice que la velocidad de crecimiento específico es igual a la velocidad de crecimiento específico máximo entre la concentración del sustrato, aquí es la consideración, recuerden, pues como es el limitante, por eso está en la ecuación. Entonces, es la concentración del sustrato entre la constante, perdón, de saturación, que va a ser esta K, pero con respecto al sustrato, más la concentración del sustrato, con sus respectivas unidades. Entonces, por ejemplo, las unidades del sustrato limitante pues van a ser en gramos sobre litro, la constante también tiene que estar en gramos sobre litro, la velocidad es tiempo a la inversa y la velocidad específica de crecimiento máximo pues también es el tiempo, unidades de tiempo a la inversa. Entonces, por ejemplo, pueden ser horas a la menos uno, segundos a la menos uno. Ok. Luego dicho esto, entonces, de acuerdo a la ecuación de Monod, nosotros vamos a ver este tipo de gráfico y aquí nosotros podemos diferenciar dos zonas, ¿ok? Aquí nada más les pido que observen con cuidado porque no es el clásico gráfico donde yo empiezo en A, sino que más bien estoy empezando en C, luego B y al último A. Entonces, la zona de A, B, es decir, esta parte de aquí, nosotros vamos a encontrar que la concentración del sustrato limitante es muchísimo mayor que la constante que se determina con respecto a la concentración del sustrato. Y entonces voy a obtener que mi velocidad específica de crecimiento va a ser igual a mi velocidad específica de crecimiento máximo. Es por eso que voy a ver pues este comportamiento en una línea, ¿no? Y entonces aquí voy a considerar que voy a tener un cultivo irrestricto, es decir, que voy a tener un sustrato saturante. Tengo suficiente sustrato, tengo mucho sustrato, no hay ningún problema. Luego voy a encontrar la zona de BAC, que es esta parte de aquí. Entonces aquí yo voy a tener un comportamiento, voy a encontrar esta curva y entonces aquí, ¿qué es lo que voy a interpretar? Pues que la concentración del sustrato se está agotando y por lo tanto la concentración S es muy próxima a la constante. Ujú. Y entonces mi velocidad, fíjense bien, aquí lo que se interpreta es esta parte de aquí, que mi velocidad de crecimiento específico está en función de la concentración del sustrato. En la zona B, esta ecuación me dice que mi velocidad de crecimiento específico no está relacionada con la concentración en comparación a, por ejemplo, la zona BC. Ujú. Es por eso que aquí sí voy a ver entonces un cambio en esta parte. Vamos a dejarle por aquí y ahorita continuamos.